entrar al Padre a través de ti, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias porque, como decíamos al principio, estábamos rotos, quebrados. Éramos como vasijas quebradas. Y tú con tu mano de alfarero formaste nuevas vasijas en nosotros. Nosotros hoy por eso te adoramos. Ahora podemos ver. Ahora, Señor, podemos recibir de ti la salvación. recordar, es poder pensar en tu salvación, en la salvación que has dado, Señor, a cada uno de nosotros. Es hermoso poder pensar en cuán quebrantado fuiste, solo para darnos tu salvación, tu
sublime gracia, Señor, que nos ha salvado, que ha limpiado, Señor, nuestras vidas, nos ha justificado, Señor. Muchas gracias te damos. Es nuestro corazón lleno de alegría, lleno de gozo por poder haber sido escogidos por ti para salvación. Muchas gracias te damos. Gracias porque tú no juzgas nuestros fracasos, porque tú nos aceptas como somos, porque nos limpias, porque haces nueva nuestra vida, Señor, solo para mostrar tu gloria, Padre. A ti sea todo el honor y toda la gloria. Queremos invitarlos a sentarse un momento y este hermoso grupo que me acompaña hoy he preparado dos hermosos himnos para la honra del Señor, para que ustedes puedan también gozarse con nosotros por su resurrección, por su salvación, por su gran amor. Hoy están con nosotros Teresa, también Lidia y Nora, están acompañándonos. Por favor, si usted conoce la canción, bueno, hoy no podemos hacer nada con la proyección, pero pues, ya casi. Pero si usted lo conoce, también puede acompañarnos. Porque la primera canción es un himno que no se encuentra en nuestros himnarios. Bueno, ya ahora sí podemos verlo. Y se llama Porque Él Vive. Porque Él vive. No tenemos una persona a quien atribuirle este himno, pues lo cantan varias personas. Ahora no sabemos quién es su autor principal, pero se llama así porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es la luz, paz y perdón.
siento refleja lo que hay en nuestro corazón. La vida vale solo más porque vive en nuestras vidas. Cantaremos un himno más, y ese sí está en nuestros escenarios de Fe y Alabanza, es el 188, Maravillosa Gracia. Más alta que los cielos.
al otro extremo. Por favor, pónganse de pie. Y es un tiempo para regocijarnos también como hermanos, en comunidad. Saluden a no ha saludado, denle un abrazo. Y el Señor resucitó. Feliz Pascua, hermanos queridos. Dios les bendiga. Feliz Pascua a todos. Sí. Feliz Pascua, está muy bonito. Bien. Feliz He has risen. He already here. He's risen indeed. Hold it. Los niños pueden pasar. Bueno, creo que ya todos los niños pasaron a casa, si hay uno por ahí todavía. El Señor hoy nos regala un día muy bonito aquí en Medellín. El sol salió desde muy temprano. Los que tuvieron la dicha de levantarse hoy tempranito lo vimos pues muy afuera desde muy temprano, ¿cierto? Y a mí me recuerda lo cálido que es mi Señor. También me recuerda su luz que alumbra sobre nosotros, sobre sus hijos, y me recuerda que Él es la luz. Y hoy es un día muy especial en que como Iglesia de Cristo celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, ¿cierto? Venciendo la tumba, venciendo la muerte. Hoy estamos de verdad muy contentos y a mí me encanta verles a ustedes sonreír hoy mientras nos damos un saludo, porque la sonrisa me hace ver que hay gozo en el corazón y ese gozo lo da el Espíritu Santo, pero también la realidad de que tenemos un Cristo vivo. Amén. Amén. Muy bien. Y hoy en el Faro tenemos también la linda oportunidad, la dicha de tener a Saskia Donner como predicadora en esta mañana. Saskia nos va a predicar la palabra de Dios y voy a invitar, por favor, Saskia. A mí me gustaría que oremos juntos por ella. Para nosotros es un gozo contar contigo, Saskia, hoy aquí recibir la palabra de Dios de parte de ti también. Y bueno, casi todos aquí conocen a Saskia. Ella y su familia sirven al Señor en la Fundación Seminario Bíblico de Colombia como profesores, y en la parte administrativa también su esposo, pero qué alegría poder hoy recibir la palabra de Dios de una mujer como ella. Señor, yo quiero darte muchas gracias esta mañana por la dicha de ser una iglesia, por el privilegio de ser una iglesia que ama tu palabra. Y como amamos tu palabra, Señor, este espacio de recibir tu palabra siempre lo disfrutamos como banquete, Señor, servido de tus propias manos. Hemos orado por este tiempo, tú lo sabes, Señor. Hemos orado también por Saskia. Y rogamos, Espíritu de Dios, sensibilices los corazones y mentes de todos los que estamos aquí, y que no salgamos iguales, sino ministrados por tu palabra,
fortalecidos por ella, enriquecidos con el ánimo de compartirla con otros. En el nombre de Jesús. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana he invitado a Luis Eduardo a que realice la primera lectura, la lectura del Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. Dice así el profeta Isaías: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me envió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Y leemos también en esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Ustedes pueden seguir el texto ahí en las pantallas, me permito leer a favor de todos. Dice así la palabra. El primer día de la semana, María Magdalena se fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro, y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba de huertos, le dijo: Señor, si usted se lo llevó, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestra. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Para iniciar en esta mañana, yo quiero invitarles a pensar conmigo en las diferencias entre ver un partido de fútbol en vivo y en directo y ver el análisis o la repetición de las jugadas importantes de ese partido. Porque son dos experiencias bien diferentes, ¿no?
sea, cuando uno se está viendo el partido en vivo, lo sufre, ¿sí o no? Siente la tensión, la emoción, no sabe qué va a pasar, un equipo mete gol, luego el otro empata, uno no sabe hasta el último minuto, a veces hasta el último penalti, cuál va a ser el resultado de ese partido. Pero cuando uno se ve el análisis después, cuando ya uno sabe cómo quedaron las cosas, es muy diferente. ¿Sí? Uno aprecia, uy, qué belleza de gol, uy, qué arquerazo el del equipo. Uno aprecia las jugadas bien hechas, pero ya no hay tensión, ¿sí? Ya no se sufre. La emoción es diferente, ¿sí? Estamos ya celebrando un triunfo, lamentando una derrota, pero no estamos viviendo la misma tensión. Y hoy, que es domingo de resurrección de 2023, yo quisiera sugerir que muchas veces nos pasa lo mismo con los eventos de Semana Santa que con esas situaciones de los partidos. Porque es que nosotros no vivimos en persona los eventos ocurridos en esta semana hace tantos años, ¿sí? Nosotros hemos aprendido acerca de lo que sucedió, lo leemos en la palabra, lo escuchamos en los mensajes, lo vemos a veces en películas, pero hay como un distanciamiento emocional, si no lo estamos sufriendo, como cuando se sufre un partido en vivo. Y a veces ese distanciamiento emocional nos impide reconocer, celebrar lo que ocurrió esa semana hace tantos siglos. ¿Sí? Es como ver la repetición de un gol. Es agradable, pero no genera mucha emoción. Una de las cosas que se ha dicho acerca de la iglesia evangélica o protestante en particular es que pasamos rápido por los eventos del Viernes Santo para llegar a la celebración del domingo. El autor Bruce Shelley dice en la primera línea de su historia de la iglesia que el cristianismo es la única de las grandes religiones que tiene como evento central la humillación de su Dios. Y aunque nosotros sabemos que es la humillación y la muerte de Jesús lo que nos ha salvado del pecado, de su castigo, a veces como que nos incomoda pasar mucho tiempo pensando en lo que Jesús sufrió por nosotros. ¿Para qué detenernos tanto en la muerte si ya sabemos que Jesús resucitó, si podemos celebrar su victoria? Y ese conocimiento que tenemos del final de la historia nos dificulta entender y comprender los momentos más difíciles. Y como no nos quedamos en el dolor, no entendemos completamente la celebración de la resurrección. Leemos el relato de la resurrección, como el que acabamos de leer en Juan capítulo 20 o en alguno de los otros evangelios, y a veces se nos hace hasta chistoso, ¿no? Se nos hace hasta chistoso que los discípulos no hayan entendido que Jesús iba a resucitar. ¿Cómo es que cuando ven la tumba vacía no piensan, ¡ay, claro, Jesús resucitó! Tan bobos. ¿Sí? Y pensamos, no, pues que si nosotros hubiéramos estado ahí, nosotros hubiéramos entendido, o sea, nosotros hubiéramos reaccionado diferente. Pero quisiera invitarlos en esta mañana a tratar de ponernos en los zapatos, las sandalias de los discípulos, a meditar en lo que ellos habían vivido durante esa semana y cómo eso impactó lo que ocurrió ese domingo de resurrección. Empecemos por pensar en la expectativa que tenían estos discípulos acerca de cómo sería el Cristo, cómo sería el Mesías que había sido prometido del Antiguo Testamento. Ellos esperaban a un libertador, alguien que viniera con fuerza a liberarlos de sus opresores, así como lo había hecho Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Donde Dios derrotó grandes imperios. Ellos no estaban esperando a alguien que muriera. Estaban esperando un libertador como Moisés, ¿sí? O un guerrero como David, que los librara del yugo del Imperio Romano. Y esas expectativas no eran solamente un asunto de la forma en que habían interpretado los
los relatos, las profecías del Antiguo Testamento, sino que tenemos que entender que ellos vivían en lo que podemos llamar como una realidad religiosa, ¿sí? O sea, una comprensión de la realidad que está marcada por la existencia de Dios o por la existencia de dioses, en el caso de otras culturas. Y Dios era poderoso y Dios era el que determinaba lo que ocurría en el mundo. En nuestra realidad hoy en día hay debates acerca de si Dios existe o no existe, ¿cierto? Hay personas que no creen en Dios, pero en esa época el debate era en cuál Dios crees, y no era si crees en un Dios o no, es en cuál Dios crees, a qué Dios adoras, cómo te ganas el favor de Dios. Y como se entiende la realidad de esa manera religiosa, hay unas creencias o unas verdades fundamentales que gobiernan esa realidad. Y una de las creencias fundamentales es que los dioses no mueren. Los dioses no mueren. A veces los dioses son castigados o son maltratados, o un dios menor puede ser derrotado por uno mayor, pero los dioses no mueren. Y en una mentalidad como esta, la muerte de un Dios todopoderoso es inconcebible. En todas las enseñanzas del Antiguo Testamento es claro que Dios es el Dios de dioses, que no hay otro Dios como Él, que los dioses de los demás pueblos son ídolos, son inútiles, son incapaces. El Dios de Israel derrota una y otra vez a los demás dioses. Derrota a los dioses egipcios con las plagas. Derrota a Dagón, el dios de los filisteos, cuando capturan el arca. Dios es un Dios que vence, es un Dios que derrota. Pero Jesús, que había dicho que era el Hijo de Dios y que por lo tanto era igual a Dios, había muerto. Y para estas personas eso implica que por toda la lógica, todos sus paradigmas, eso implicaba que Jesús no podía ser quien ellos habían pensado que era. De pronto estaban pensando que hasta tendrían razón los fariseos en todas las acusaciones que habían hecho, en todas las maneras que habían dicho que era imposible que Jesús fuera el Hijo de Dios, porque durante todo el ministerio de Jesús ese había sido el debate, ¿no? Por un lado están los discípulos de Jesús que le creen que Él es el Cristo, que Él es el ungido de Dios, que Él es el Hijo de Dios, porque miren lo que hace, miren cómo sana a los enfermos, miren cómo da vista a los ciegos, cómo abre los oídos de los sordos, cómo hace caminar a los paralíticos, cómo echa fuera espíritus inmundos, cómo enseña con autoridad. Claro, si Él dice que es el Hijo de Dios, que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre, pues hay que creerle. Y por el otro lado del debate estaban los maestros de la ley, que decían que Jesús no podía ser Dios, porque no acataba la ley como ellos la comprendían, porque no se ceñía a las expectativas que tenían. Seguramente esos milagros que hacía eran empoderados por algún espíritu inmundo, eran ilusiones. Los discípulos habían pensado que ellos estaban del lado correcto del debate, que ellos eran los que habían entendido bien, que Jesús era el Cristo, era el Hijo del Dios vivo. Pero un Dios muerto, y un Dios muerto a manos de seres humanos, eso es inconcebible. ¿Cómo era posible que el Dios que había liberado a su pueblo, que había destrozado a tantos enemigos de Israel, que castigó con exilio y hambruna a su pueblo por la desobediencia, ahora se hubiera dejado matar por ese mismo pueblo? ¿Y cómo era posible que Jesús, que había dicho que Él era el pan de vida, el agua viva, que había venido a traer vida abundante, que había prometido que todo aquel que creyera en Él tendría vida eterna, cómo era posible que estuviera muerto?
Para entender un poquito el choque mental que implicaría para alguien de esa cultura el que Dios muriera, yo quiero que usted piense qué ocurriría si usted se levanta un día por la mañana o por la tarde, después de una de esas siestas que lo dejan a uno como desubicado en el mundo, ¿sí? Y usted sale de su casa y usted ve el cielo rosado y la grama amarilla. ¿Usted qué pensaría? Pues probablemente usted diga, está atardeciendo, dormí más de lo que pensaba. La grama está amarilla. Debe ser que no ha llovido y está marchita. O sea, sería raro, pero comprensible, usted lo puede explicar. Pero ¿qué tal que usted saliera de su casa y la grama estuviera color lila? Y si usted mirara para arriba y el cielo estuviera cuadriculado, ¿usted qué pensaría entonces? Probablemente usted le preguntaría qué me echaron en la sopa anoche, yo qué me comí, todavía estoy durmiendo, este es un sueño muy raro, me enloquecí. Y si usted le comparte a otras personas, imagínate que yo me levanté y la grama estaba lila y el cielo estaba cuadriculado, probablemente si son sus amigos lo empiezan a buscar psiquiatra, ¿sí o no? Y aún si todos experimentaran ese fenómeno, si todos nos levantáramos, si todos viéramos la grama lila y el cielo cuadriculado, uno diría, esta es una realidad desconocida, o sea, este mundo está patas arriba, no entiendo qué está pasando. Esta no es la realidad que yo conozco, esto no es el mundo que yo conozco. Y es probable que los discípulos estuvieran viviendo ese dolor de cabeza. Esta no es la realidad que yo conozco. Y que estuvieran en esa lucha mental, bueno, entonces Jesús es quien dijo que era. Y si lo es, ¿cómo es posible que haya muerto así como murió? ¿O nos equivocamos? ¿Será que solo era un hombre con delirios de grandeza? Y además de esa confusión mental, seguramente también estaban viviendo el agotamiento emocional. Ellos habían visto a su maestro que amaban sufrir la tortura de ser azotado, de ser coronado con espinas, de ser crucificado. ¿Quién sabe cuántas veces ese sábado ellos revivieron en sus mentes cada momento, desde el arresto de Jesús por la traición de otro amigo, pasando por cada evento hasta su muerte, hasta su entierro? ¡Qué desencanto! Después de haber dedicado años de sus vidas a seguir a Jesús, a aprender de Él, haber dejado sus familias, haber dejado sus negocios, haber dejado otras oportunidades, para que todo acabara así. Así fue para los discípulos esa experiencia de la muerte de Jesús. Ese domingo no era solo que estuvieran de duelo porque habían perdido a un amigo. No era solo que estuvieran traumados por verlo morir en la manera que murió. No era solo que quizás sentían culpa porque pensaban yo de haber hecho algo, ¿sí? O por negarlo o por abandonarlo. Esta es una situación que se salía de todos los paradigmas de la realidad. En su mente, en sus creencias, en sus convicciones, era imposible que si Jesús era quien había dicho que era, ahora estuviera muerto. Entonces la única conclusión lógica es que Jesús no era quien había dicho que era. Miren que es tan fuerte esa convicción de que Dios no puede morir, que desde los primeros siglos de la Iglesia empezaron a surgir explicaciones que pretendían resolver esa situación, ¿sí? Que la Iglesia declararía como herejías. Por ejemplo, bueno, es que Jesús recibió como una unción especial y antes de morir esa unción se fue. Entonces, en realidad, Dios no murió, porque era imposible que Dios muriera. Entonces, cuando llegamos al inicio de este relato que leímos en Juan 20, los discípulos están en ese estado de confusión, de incertidumbre,
de no saber ni en dónde estaban parados. Y en medio de todo eso, llega María Magdalena, que seguramente había experimentado todas las mismas confusiones y luchas, que probablemente tenía muchas preguntas, pero que amaba a Jesús con un amor profundo. Quizás ya no entendía lo que había pasado, pero Jesús era el que la había visto. Jesús era el que la había rescatado de la opresión demoníaca. Jesús era el que le había permitido seguirlo. Y ella viene a mostrar su amor por Jesús como se muestra el amor por un muerto, cuidando de su cuerpo sin vida, porque eso es lo único que quiere por hacer. Y llega a la tumba y el cuerpo no está. Y la interpretación que hace, que seguramente es la más lógica para ella, es que alguien se había robado el cuerpo de su Señor. No era suficiente que lo hubieran matado, que lo hubieran torturado, ahora se han robado el cuerpo. El último consuelo que tenía, se los quita. Ella sale corriendo, le avisa a Pedro, el discípulo amado, ellos corren a la tumba y efectivamente el cuerpo de Jesús no está. Le creen a María que el cuerpo no está cuando ven con sus propios ojos que Jesús no está, ¿cierto? Y es importante que lo que le creen es que el cuerpo no está. Todavía, dice el texto, que todavía no entienden que Jesús ha resucitado. Y es en esta parte de la historia donde nosotros, mirando para atrás, fácilmente podemos sentirnos como superiores y preguntarnos, ay, pero ¿cómo no se acordaron que Jesús les había dicho que iba a resucitar? Pero pongámonos otra vez en los zapatos de ellos, como el que ve el partido en vivo, ¿sí? Y pensemos en otra de esas verdades profundas de la vida. Los seres humanos no resucitan. ¿Sí? ¿O usted ha ido alguna vez al cementerio a ver a quién se encuentra por allá que ha resucitado? O sea, los seres humanos no resucitan. ¿Sí? Ellos habían visto a Jesús resucitar a otros, pero Jesús había sido un agente externo que estaba vivo en esos casos. En este caso no había nadie que resucitara a Jesús. Entonces, están en este dilema, ¿cierto? Jesús no puede ser Dios porque los dioses no mueren. O sea, que Jesús es su ser humano. Y si era un ser humano, pues no podía resucitar porque los seres humanos no resucitan. ¿Sí? Ese es el pensamiento. Y a causa de esas creencias y esas convicciones, estos discípulos viven un desencuentro con Jesús. Durante los últimos domingos hemos estado escuchando acerca de muchos encuentros con Jesús. Pero aquí tenemos un desencuentro. Las creencias de los discípulos los limitan, los cercan, les impiden ver las maneras en las que Dios está obrando. Entender que Dios puede estar moviéndose de una manera diferente a lo que ellos esperarían. Que la realidad de Dios era diferente a las realidades que siempre habían conocido. Y eso es algo que no solo le pasa a los discípulos. Ha sucedido muchas veces en la historia de la iglesia, cuando una persona o un grupo de personas está convencido de que Dios es así y así, que obra de X o Y manera, y se ha despreciado o cuestionado las vivencias que otros tienen acerca de Dios, porque no encajan dentro de los parámetros que nosotros le hemos puesto a Dios. Y entonces, una de las maneras en que este pasaje nos debe confrontar en esta mañana es con las maneras en que nuestras creencias nos limitan en nuestro encuentro con Jesús. De pronto, creencias que hemos aprendido de nuestra cultura, de nuestra familia, de las redes sociales, de tantas fuentes, aún del seminario, ¿cierto?, que dicen así es como son en realidad las cosas y nos impiden encontrarnos con Jesús. Por ejemplo, puede ser que tengamos un concepto de Jesús como una parte de nuestra vida, ¿sí? Es importante creer en Dios,
para asegurar que no nos vayamos al infierno cuando muramos, o para tratar que nuestros negocios salgan bien, o que a nuestros hijos no les pase nada. Y entonces, por estar pensando que Jesús es una parte de nuestra vida, nos impide entender que Jesús debe ser el centro de nuestra vida, que debe ser el Señor de nuestra vida, que no es solo un talismán o un escapulario para la buena suerte. Nosotros también podemos perdernos de un encuentro con Jesús porque estamos encerrados en nuestras creencias y nuestras convicciones que no nos dejan verlo, que no nos dejan ver lo que es. Y en medio de eso, creo que una de las cosas más esperanzadoras de este pasaje es que Jesús no esperó hasta que llegara alguien con fe, ¿sí? No esperó hasta que llegara alguien que sí estuviera a la expectativa de la resurrección, ¿sí? Alguien que llegara no para embalsamar a un muerto, sino diciendo, yo creo que como para hoy ya Jesús debe estar resucitando, me voy a ir por los lados de la tumba a ver si me lo encuentro. Sí, Jesús no espera eso. Los discípulos ven la tumba vacía y se van. Se pierden del encuentro con Jesús porque se van. Piensan que, bueno, ya está en el pasado, lo que Jesús tenía que hacer con nosotros lo hizo, qué lindo recuerdo, no esperan nada más. Y la verdad es que María tampoco es que esté esperando encontrarse con Jesús. Ella se queda, pero se queda haciendo duelo. Es tan fuerte su duelo, es tan fuerte su llanto que por lo que se nota en este relato, no se le hace ni raro que se le aparezcan dos ángeles. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo normal que dicen los ángeles cuando se encuentran con alguien? Casi siempre en la Biblia, ¿qué es lo primero que les dicen? ¿Se acuerdan? No temas. Y aquí no le tienen que decir eso porque la pobre está vuelta a un mar de lágrimas a tal punto que ni hay espacio para el temor. Ni raro se le hace, lo único que hacen es preguntarle, ¿y por qué yo? Es tanto su duelo que Jesús se le aparece enfrente y ella no lo reconoce. Ahora, es posible que Jesús se viera diferente un poco después de haber resucitado, pero también es posible que María estaba tan sumida en su dolor y en su llanto que ni le puso atención a quién le estaba hablando, porque su mente estaba enfocada en una sola cosa, en recuperar el cuerpo de Jesús. Entonces María tampoco es que estuviera llena de fe o que creyera que Jesús ha resucitado, pero Jesús se revela a María, la llama por su nombre, como ha llamado a tantos discípulos a seguir, en medio de ese llanto, en medio de la incomprensión, en medio de la incredulidad. Y cuando María se da cuenta quién es el que le está hablando, ahora sí, su mundo está patas arriba. O sea, ya no es que el cielo está de cuadritos, sino que ella está caminando sobre los cuadritos y mirando la grama como en el techo. Porque es que si Jesús ha resucitado, Él es muchísimo más poderoso de lo que jamás se habían alcanzado a imaginar. Si Jesús ha resucitado, entonces todo lo que había enseñado era cierto. Y si Jesús ha resucitado, significa que Dios sí había muerto. Y la Iglesia, en los 20 siglos que han transcurrido desde esos eventos, ha meditado e intentado comprender de alguna manera las implicaciones trascendentales de la muerte de Jesús. Él era 100% hombre, 100% Dios. La resurrección nos confirma su deidad y nos confronta y nos conmueve con la realidad de que el Dios del universo, la segunda persona de la Trinidad, vino a sufrir el castigo de nuestro pecado, a pagar el precio por nuestra rebelión, porque su amor por nosotros fue tan grande que estuvo dispuesto a pagar esa deuda para que nosotros pudiéramos ser restaurados en relación con Dios.
Él era igual. El Verbo que era del principio, que no solamente estaba con Dios, sino que era Dios, se despojó a sí mismo, se humilló y sufrió la tortura y la muerte por nosotros. Y eso debería ser para nosotros inconcebible, que el Dios del universo haya muerto por nosotros. La resurrección confronta y cuestiona nuestra manera de entender la realidad. Durante el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, enseñó acerca de la realidad del reino de Dios. Una realidad que en muchas maneras está patas arriba con respecto a lo que nosotros creemos. Es una realidad en la que los bienaventurados son los pobres, son los perseguidos, son los que lloran. Una realidad que no se basa en seguir cautelosamente unas normas, sino en amar apasionadamente a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y aquí, en la resurrección, Jesús pone ese sello final de victoria a todo lo que había hecho, a todo lo que había enseñado. Él ha triunfado sobre la muerte, ha triunfado sobre el pecado, ha triunfado sobre todo lo que nos separaba a nosotros de Dios. Ha abierto el camino para que podamos tener intimidad con Dios. No solo para que podamos creer en Dios, para que podamos caminar con Dios, ser hijos de Dios, amar a Dios. Él ha roto todos los paradigmas acerca de quién es Dios, acerca de lo que significa ser el soberano del universo. María va a la tumba esperando encontrarse con un muerto. Y por la gracia de Dios, la maravillosa gracia de la que cantábamos hace un momento, es la primera que se encuentra con Jesús resucitado. Y como leíamos en Isaías 61, su llanto se convierte en gozo. Como Jesús había anunciado que se cumpliría en él, que el Espíritu de Dios estaba sobre él para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu abatido. Y como para seguir rompiendo paradigmas, Jesús le deja clara a María la realidad y la urgencia del momento. Este no es el momento para aferrarse a él. Este es el momento para salir a anunciar su mensaje. Jesús le hace un encargo a María, ¿sí? Le dice que vaya donde los hermanos y que les anuncie que Jesús ha resucitado y que se prepara para volver al Padre. Y no dice solamente el Padre, dice mi Padre y el Padre de ustedes. ¿Sí? Reafirma otra vez quién es Él. Es mi Padre, Él es el Hijo de Dios. Pero también quiénes son ellos, porque es su Padre, es su Padre. ¿Y por qué es este encargo que Jesús le hace a María un encargo que también rompe paradigmas? Ustedes se acuerdan que al principio les decía que los dos discípulos solo le creen a María que el cuerpo no está cuando ellos mismos ven que el cuerpo no está. Hay una razón para eso, porque en la cultura, en esa época, las mujeres no eran consideradas como testigos confiables, ¿sí? Y sabemos, de hecho, por lo que dicen otros evangelios, que los discípulos no le creen a María cuando ella va y les dice que ha visto al Señor. Pero Jesús le encarga a esta mujer que sea ella la que lleve el mensaje. Y es importante que no le hace el encargo porque no tuviera otra opción, ¿sí? O sea, si Jesús hubiera querido, él hubiera podido revelarse a Pedro y al otro discípulo, que a fin de cuentas era el discípulo amado, ¿sí? Y les hubiera podido decir a ellos: Padre, cuéntele a los demás a resucitar. Pero Jesús escoge, elige revelarse a María Magdalena.
Él escoge hacer este encargo, hacérselo a ella. No es la primera vez que escoge a una mujer para llevar el mensaje, porque sabemos por el relato de la mujer samaritana que a ella también le había dado el encargo de proclamar el Evangelio. Pero en este caso, en la resurrección, esta elección de María creo que nos desafía y nos reta a nosotros. Es desafiante porque es que si Jesús pudo darle este encargo a ella, que en su cultura no era para nada la persona indicada, entonces ninguno de nosotros se escapa del llamado a proclamar que Jesús ha resucitado. No podemos excusarnos que porque somos jóvenes, o porque somos muy viejos, o porque somos mujeres o hombres, o porque no tenemos la capacitación, o porque no tenemos el don, o porque nos da pena, o porque no nos van a creer, o porque tenemos otras cosas más importantes para hacer. La resurrección es un motivo de celebración, pero al igual que con María, no es para que nos quedemos solamente celebrando. No es para que nos quedemos mirando a Jesús y diciéndole cuán agradecidos estamos con Él por haber resucitado. Aunque eso es bueno que lo cantemos en nuestras alabanzas, que lo expresemos en nuestras oraciones. Pero la resurrección viene a trastornar nuestras prioridades. Viene a poner patas arriba lo que nosotros pensábamos que era el propósito de nuestra vida. ¿Sí? De pronto conseguir casa, carro, beca, o de pronto la seguridad de nuestros hijos, de nuestra familia. En la resurrección Jesús viene y nos da un nuevo propósito de vida. Proclamar a Jesús. Proclamar a Dios que murió y resucitó. Con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos. A que se vea en nuestras acciones, en nuestras palabras, en toda nuestra vida, que Jesús está vivo. Y que Dios está vivo y nos llama a seguirlo. Un desafío que nos deja este pasaje en esta mañana es pensar cómo estamos nosotros compartiendo con otros esa verdad asombrosa que venimos a celebrar hoy. Que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús nos ama, que Jesús quiere darnos a nosotros también vida nueva. Yo quiero animarte en esta mañana a pensar en una persona, de pronto alguien del trabajo, de pronto alguien de la universidad, de pronto un vecino, alguien con quien tú pudieras celebrar la resurrección compartiéndole lo que Jesús ha hecho por ti y quizá invitarlo a venir aquí a la iglesia. Esa es la invitación que nos hace Jesús en la resurrección. Lindo celebrar, pero celebremos con la proclamación. Y por otro lado, si tú estás viviendo tus propias luchas de incredulidad, de pronto creencias que te dificultan ver lo que Dios está haciendo, este es un pasaje que te invita a venir delante de Él con todas tus preguntas, con todas tus luchas, tus temores, tu dolor, así como lo hizo la Señora. Puedes orar y contarle al Señor lo que te está preocupando, lo que te está costando creer. Puedes pedirle que te ayude, puedes pedirle que te traiga claridad, que te ponga personas con las cuales puedes hablar. Él no te descarta porque tengas dudas, pero Él sí te invita a venir a Él con tus dudas, a encontrarte nuevamente. Vamos a orar. Señor, qué alegría y qué gozo es este domingo celebrar
que tú moriste por nosotros y que tú resucitaste. Señor, no nos cabe en nuestra mente pensar en todo lo que esto implica, en todo lo que esto implicó para ti. Señor, pero en esta mañana venimos a adorarte, a celebrarte como nuestro Dios vivo. Señor, y a pedirte que podamos ser personas que proclaman que tú estás vivo, que tú amas, que tú nos amas, que tú has venido a rescatarnos y que tú anhelas tener una relación con cada uno de nosotros. Señor, oramos en esta mañana por personas aquí en nuestra comunidad que anhelan compartir tu mensaje, pero tienen temor, tienen pena, no saben con quién, no se sienten capaces. Señor, reconfórtalos, anímalos, muéstrales el camino para dar el siguiente paso. Oramos también, Señor, por personas que están con luchas, que como los discípulos tienen cosas que no caben en su cabeza, que no entienden cómo es posible que la realidad sea así como tú la pintas. Señor, que en este domingo, que en esta mañana pueda ser un tiempo de traer las dudas, las preguntas, las inquietudes delante de ti, sabiendo que tú no nos desprecias, que tú no estás esperando que lleguemos con fe perfecta y completa, sino que tú te acercas en medio de la incredulidad y el dolor, y nos abrazas y nos llamas por nombre. Te alabamos, Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que harás por cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Qué les parece si volvemos a cantar este himno? Y ahora ustedes nos acompañan de pie.
Gracias, profesora Saskia, por dejar ser usada por Dios como instrumento precioso para nos traer tan preciosa y poderosa mensaje en esta mañana de resurrección. Hermanos, todos son bienvenidos acá. Si tú ya tienes una iglesia, nosotros queremos que lleves nuestro abrazo para su pastor y su iglesia el próximo domingo. Si tú no tienes una iglesia, entonces nosotros queremos ser su familia de la fe. ¿Ok? Eres siempre bienvenido acá en este lugar a donde Dios está y de a donde Él está con nosotros, nos bendeciendo como testigos suyos en la tierra donde vamos. ¿Ok? Nosotros queremos contribuir con su espiritualidad, con el cultivo de su espiritualidad a través de la lectura y reflexión de la palabra de Dios. Y para eso, si tú nos visitas en esta mañana, tenemos este devocionario que se llama Nuestro Pan Diario. Hay una reflexión aquí para cada día de la semana. Hay un texto bíblico para su edificación y hay una pequeña oración de entrega y también de fortalecimiento espiritual. Si tú también necesitas una Biblia, nosotros la tenemos para regalarte aquí. Entonces es solo hablar con Pastor Sisto, Ladies o conmigo. Nosotros la tenemos para te regalar, para que leas la palabra de Dios todos los días. Así como nosotros almorzamos, cenamos, desayunamos, nosotros necesitamos de la palabra para nuestra edificación personal. Así como cuidamos del físico, también tenemos que cuidar de nuestra alma en Cristo Jesús. Hermanos, próximo sábado tenemos nuestro encuentro de parejas. Y aquí estará la divulgación. Este encuentro tiene como título Compromisos para preservar y mejorar nuestro matrimonio. Uno de los propósitos de la Iglesia El Faro es cuidar bien de las familias. Familia es creación de Dios. Dios ama a la familia y invierte en ella, pero Él cuenta contigo también para hacer su parte como marido y como esposa. ¿Ok? Como padre, como madre, como hijo y hija también, para que su familia sea una bendición y refleja la luz de Dios sobre la faz de la tierra. No es el motivo y sin razón que tú vives a donde vives. Es allí que Dios quiere que tu luz como familia brille para la gloria de Cristo Jesús. Entonces, cuide bien de la espiritualidad de su familia a partir del cultivo del amor que debe reinar entre ustedes. Y para eso nosotros estaremos realizando el primer encuentro de parejas El Faro. Próximo sábado a partir de 10, yo puso como en portugués, perdón, 6:30 p.m., ¿no? A 6:30 la tarde, ¿ok? Aquí en este espacio, en nuestra iglesia. Tenemos un tiempo de cánticos de familia, después tenemos la palabra para la familia, para las parejas, y después tenemos un tiempo de refrigerio. Por hablar en refrigerio, aquí tenemos para después de la oración y de la bendición en esta tarde, en esta mañana, casi tarde, pero aún es mañana, ¿ok? Cerrando este tiempo, hermanos, Dios sostiene esta obra por medio de su fidelidad en nuestras vidas y nos permite mirar su fidelidad para sernos fieles también. Ok, entonces aquí hay un espacio a este lado derecho, a donde hay un compartimiento, a donde ponemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y lo hacemos con mucha alegría y gozo en nuestro corazón por percibir el cuidado de Dios en nuestra vida. Sí, Dios ha tocado en tu corazón para eso. Después de la oración y bendición, tú puedes hacerlo con mucha tranquilidad en su corazón. Algunos hermanos están en viaje hoy porque es un final de semana festivo, así que se dice,
festivo, pero otros hermanos están con nosotros y es un gozo muy grande para todos nosotros. ¿Okay? Vamos a estar de pie para este tiempo tan precioso que Dios nos ha dado. Padre Santo, muchas gracias porque estamos en fiesta. Jesucristo resucitó y eso nos trae gran alegría y mucha paz al corazón por sabermos que Dios está vivo. Muchas gracias por eso, Señor. Muchas gracias no simplemente porque tú estás vivo, muchas gracias porque estás vivo y vives en nuestro corazón. Gracias por tu Espíritu Santo que abrió nuestros ojos un día para comprendernos, Dios, tu sacrificio en la cruz del Calvario, pero también tu resurrección. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa que en esta mañana habló a nuestro corazón. Gracias por tu sierva que un día conoció tu salvación y es una proclamadora de esa salvación para que el mundo conozca que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que tú traes en esta mañana para bendecir tu nombre, para cantar, alabarte, para estar en comunión unos con los otros. Señor, que este domingo sea un domingo muy bendecido para cada hermano. Que sea un tiempo muy precioso después de aquí con su familia querida. Pero, Señor, al salimos llevando tu luz, llevando tu salvación, llevando la gran mensaje de la resurrección de Jesucristo, para que el mundo conozca y vea que Jesucristo vive para todos siempre y que nos invita a estar con Él para toda la eternidad. Gracias, Señor, gracias por tu pueblo que se reúne en los cuatro cantos de la tierra, alabando tu nombre porque Jesucristo está vivo. Que hoy sea un domingo de salvación en toda tierra, en todo el planeta, y que tu iglesia se regocije en tu presencia por poder adorar, alabar a un Dios vivo de amor. Llévanos en tu paz, en tu gracia y en tu presencia. Que la gracia del Señor Jesús, hermanos, y el amor de Dios nuestro Padre y las tiernas misericordias de su Espíritu Santo sean con nosotros hoy hasta la venida de Jesucristo nuestro Señor y para todo el siempre. Amén y amén. Yo he dicho que aquí ninguna persona sabe sin recibir por lo menos 5 abrazos de la familia El Faro. ¿Ok? Por lo menos 5. Entonces, que tú saludes a tu hermano otra vez, desea un domingo muy bendecido y una semana bendecida en la paz de Jesucristo nuestro Señor. Hay refrigerio aquí, café, agua, té, galletas. Y entonces queremos invitarle para venir acá en este espacio para tomar un refrigerio con nosotros. Dios le bendiga. No, eso es en Facebook. Sí, usted puede buscar Iglesia Faro en Facebook, manda la solicitud y puede ver todas las transmisiones. Sí. Yo voy a invitar a estar acá a ver ¿cómo va? Ya conoces. Le dedicamos. Feliz Pascua, Dios te bendiga, hermano. Que bueno.